Le quiero presentar a un amigo al cual admiro, con el cual tuve el honor de trabajar muchos años. Una persona que básicamente tiene talentos, básicamente ni mucho menos, ni mucho más. Tiene muchos talentos. Y yo diría que además tiene una virtud maravillosa. Los ha compartido toda la vida. Todas sus obras han sido para compartirlas, para esos otros que están ahí escuchando, esperando descubrir un mensaje. Músico y publicista, está viviendo en Mendoza. Nos tocó ser compañeros en la épica de Badía y compañía, de los sábados a la tarde, en Canal 13, del año 84 al año 88. Y él inventaba cosas, sacaba conejos de la vieja chistera, como diría Serrat. Él se llama Norberto Chavarri, y le digo, hola Nor, ¿cómo estás? Hola Charlie, es un placer hablar con vos siempre, siempre. Tengo la sensación de que no sé por dónde empezar, pero sí sé por dónde empezar. Y yo en la presentación decía, que no sé si llegaste a escuchar, que tenés muchos talentos, que yo conocí algunos de ellos, como por ejemplo la música, tu creatividad televisiva, tu creatividad como redactor, pero has hecho camino al andar y has marcado una tendencia y muchos de los trucos que el humor televisivo supo sorprendernos a lo largo de los años, en realidad tenía una fuente de inspiración que ha sido tu trabajo en Badía y compañía, que fue el lujo que me di de compartirlo con vos. La primera pregunta que uno querría hacerle a un creativo, a un hombre de la música, a un hombre del arte, a un hombre de la comunicación, sería, ¿cómo se te ocurren las ideas? Mira, las ideas fluyen cuando uno comienza a masajear las neuronas Ajá, y hacer del masaje una práctica cotidiana. bien. Por ejemplo, cuando estaba pensando que me ibas a llamar hoy, dije, bueno, lo primero que voy a hacer es preguntarle al Capitán Kirk en Star Trek cómo está el tiempo en Mendoza. Un hermoso día, señor Spock. Sin una nube en el cielo. Como en el paraíso. ¿Lo tenés ahí en el estudio o lo contrataste especialmente para salir vía internet? Estoy todos los días conectado con la fantasía, Charlie, ahí está la clave. Por ejemplo, yo vivo solo. Uh-huh. Estoy acá en Mendoza, en un lugar que es un paraíso, tal como acabas de escuchar. Pero no estoy solo, porque en realidad hoy en día tenemos internet. Entonces estás permanentemente en diálogo o en contacto con un montón de ideas, ideas que surgen sin que las pidas, surgen por estímulos externos. Creo que todo el mundo puede hacerlo si se anima a abrir la mente, relajarse, dejar que fluya la energía y créeme que estoy convencido, y lo hago habitualmente en las charlas que doy o en lo que escribo, que todos podemos en nuestra vida cotidiana agregarle esa cuota de fantasía o de imaginación que nos permite visualizar un poco más o mejor qué es lo que viene. Vos sabés que hago un punto en ese punto que nombrás de la fantasía en contacto con Internet y la oferta que te hace si sos capaz de tener fantasía, que es que vos y yo hablamos de una épica de la década del 80, pero vos tenés una épica anterior relativa a la música anterior al 80, donde no había tantos medios, tanto en la música, vos inventaste instrumentos musicales, inventaste conciertos arriba de un colectivo, inventaste que toda la gente podía ser graciosa, toda la gente podía contar un chiste, y no había tanta tecnología. Esta es la sorpresa que la gente tendría que buscar a Norberto Chavarri en YouTube y encontrarse con videos, con películas, con producciones hechas a pulmón, con una cámara traviesa que iba por la ciudad descubriendo posibles artistas, como hacía Fellini en sus épocas de cineasta. Y entonces yo digo, ¿qué te dio la tecnología para vos que siempre tuviste fantasías, con herramientas o sin herramientas? Estamos hablando de los 80. En los 80 todavía
recién comenzaba el video en la televisión. Sí, señor. Existía todavía la tecnología analógica, todavía no estábamos en el mundo digital que hoy nos domina. Y yo pasé por un punto en mi cruce de la vida muy, muy particular. Como dijiste muy bien, yo vengo de la música y siempre me formé para ser un compositor. Y fui compositor de música experimental, tanto en la Argentina como en Europa. Hice un montón de cosas que ahora no viene el caso mencionar, pero estaba absolutamente convencido que mi futuro era la música y la composición experimental. Hasta que la realidad me hizo caer sobre una baldosa dura. Y entonces mi mujer me dijo, bueno, elegí, o te quedás con la música en Europa o te quedás acá en nosotros con tu familia y luchás para ser una persona normal. Qué chiquita esa baldosa, esa baldosa era re chiquita entonces. Claro, entonces yo me encontré en la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Sigo con el arte o priorizo mi familia, mi hijo, que en aquel momento era uno solo, mi madre, que todavía vivía, y yo opté por la vida, opté por la familia? Bien. Así que tuve que abandonar la música. Y cuando abandonás lo que es con lo que te formaste, te encontrás absolutamente vacío y te preguntas, ¿y ahora qué hago? Si yo nací para hacer esto y ya no lo voy a hacer. Entonces, esto que es algo que a todo el mundo le ocurre en algún momento de la vida, que es un cambio de paradigma, un cambio de orientación, para mí fue algo que finalmente de tanto ensayar me llevó a tocar las puertas primero de una radio y después de ingresar con Eduardo Metzger en la televisión, en ATC con Semanal Insólito, Mónica y Andrés, y hasta que llegué finalmente a Badía y compañía. ¿Qué es lo que yo podía ofrecer si yo no me había preparado para los medios? Es más, en aquel momento, vos recordás que pasamos en los medios de radio y televisión por una etapa sumamente especial. Se privilegiaba la creatividad. Vos venías con algo y decías, tengo algo nuevo. Y todo el mundo quería escucharlo, o todo el mundo lo quería ver. Y te decía, tomá la pelota y jugá. Exacto. No te decían de qué club venís, cómo te llamás, qué pergaminos tenés, no. Tomá la pelota y jugá. Y nosotros nos daban la pelota, demostrábamos que podíamos hacer algo de importancia, de valor, y ahí seguíamos. Me pasó a mí, te pasó a vos, a todos la gente que conocemos, Claudio Connelly, etc. Era la televisión creativa. En esa televisión creativa a mí se me ocurrió hacer cosas diferentes. Mucho. ¿Por qué? Porque además estábamos en un momento político diferente. Estábamos al final de la dictadura y en los inicios de lo que iba a ser la democracia con Alfonsín. Ahí es donde está la articulación de Badía y compañía, que comenzó en el año 1983, cuando todavía estaban los militares y comenzamos en Canal 9, y luego pasamos 1984 a Canal 13, donde ahí continuamos durante varios años. Ahí te quiero hacer una pregunta. Esta pelota que te dieron para que la agarraras y jugaras en Canal 9 y en Canal 13 y en todos esos programas tan importantes y de tanta historia como los que nombraste, yo tengo la sensación de que nunca dejaste de incluir la música, que la música siempre fue como una aliada tuya. Exacto. ¿Y sabes por qué? Porque ahí descubrí que yo no había nacido para ser compositor de música, sino compositor. Es decir, componer. Y cuando quise componer, era componer con las personas, componer en escenarios, componer con historias. Por eso muchas veces cuando yo hablo de componer un video. Porque en realidad lo concibo como una partitura, donde está el sonido, está la imagen, el movimiento, etcétera, etcétera. Siempre la música está presente porque la música te va marcando tiempos, emociones y flexibilidad en el lenguaje de la comunicación, y sin lo cual todo es palabra
o todo es imagen, pero no es el producto audiovisual. Exacto. Nosotros trabajamos haciendo un producto audiovisual. Vos pensás el enorme salto que el ser humano tuvo cuando a fines del siglo XIX, por primera vez, lo sentaron a un tipo en una butaca y sobre una pared le mostraron cómo venía un tren. Sí, señor. Recuerdo En Francia. En Francia, sí. En Francia. Y así nació el cine. Exactamente. El cine fue una enorme revolución. Vos sos un... Yo siempre digo que Norberto Chavarri es como una especie de mago con un alambique como funcionamiento, como laboratorio experimental, donde la música, la imagen, el arte de la actuación se mezclan de una manera virtuosa. ¿Cómo es que ese músico que dejó de componer música por decreto y mandato familiar terminó haciendo producciones audiovisuales con tanto carisma? Porque realmente, si uno compara la época en la que vos empezaste o de donde vos empezaste, la verdad que yo recuerdo haber visto eh, trabajos tuyos donde vos mismo te incorporabas a la producción, vos mismo hacías y desarrollabas un paisaje, formabas parte de la escena y tenías además virtudes actorales. Todo eso en un compendio, hoy que posiblemente para hacer lo que hacías vos solo, con un reducido equipo técnico, hoy seguramente necesitaría una agencia de producción monstruosa donde estarían la gente de audio, la gente de video, la gente de iluminación, la gente editora de sonido, la gente de composición musical, la gente de postproducción, la gente de efectos especiales, y todo eso lo hacías vos con 3 personas como mucho que te brindaba el canal. ¿En qué te ha cambiado? Ahora haces todo solo vos, pero digo, ¿no extrañás aquellos tiempos? Mira, yo me hice solo y me hice con los 2 piolines y un escarbadiente que tenía. No teníamos otra cosa. Pero tenía ciertas tendencias a, por ejemplo, acumular sonidos. Yo grababa, porque estaba fascinado que tenía un grabador portátil, grababa de la televisión, del audio de un aparato de televisión. Películas, el audio, las voces, los doblajes, de un montón de películas, series o programas que aparecían en televisión. Y fui armando un banco de datos sonoros que lo tenía en tape, y los tape chiquititos que teníamos, esos cassettes. Esos cassettes así. Ya no existen más. TDK. Exactamente. Los TDK. Ahora, ¿cómo tenés que hacer vos para saber lo que tenés en un cassette cuando está lleno de palabras? Tenía que escribir en cuadernos qué había en cada momento, en cada segundo, en cada minuto, para luego ver cómo encontrar ese material. Por eso, si tenía que buscar. Si lo contás no te lo cree nadie, es increíble. No me lo cree nadie. Cuando se me ocurre hacer, suponete, películas de ficción con personajes famosos, te doy un ejemplo. Un día se me ocurre llamarlo al gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, invitarlo, como invitábamos a tanta gente, un sábado cada uno, para participar del taxi espacial, donde yo le mostraba al invitado una película que había hecho, donde él iba a actuar en la película con personajes de ficción de otras películas. Tenía que pedirle solamente, por favor, que me diese 15 minutos de su tiempo para que yo le tomara algunas imágenes. Fui al Hotel Escorial, que estaba ahí en la Avenida de Mayo, y un día vamos con la cámara, con Eduardo Brusco, Canal 13, Eduardito. Y el tipo me dice, ¿pero qué tengo que hacer? Usted simplemente lo que tiene que hacer, le decía, es sentarse acá a hablar conmigo o cualquier cosa. El audio no se lo estoy registrando, estoy registrando solamente su cara. El tipo no tenía la menor idea qué iba a hacer yo con ese material. Entonces luego que yo tenía capturada la imagen de Menem, iba a la videoteca de Canal 13 y buscaba películas. Mi idea era convertirlo a él en el Ponderoso. Le iba a poner la voz de Ben Cartwright, que está en la película Bonanza, ese mundo del oeste americano en el que él iba a ser el gran protagonista. ¿Con quién lo mezclé? Con Errol Flynn, con Gary Cooper y con otros grandes
actores de películas western. Todo eso actualmente se puede ver, ¿no es cierto, Norberto? Si la gente sube a YouTube, entra a YouTube, ¿qué tiene que poner como para poder ver esto de lo que estamos hablando? Existe esa película y es muy interesante porque inclusive hasta los cowboys del oeste están cantando la marcha peronista. Señores, reciban a este hombre con un caluroso aplauso. Norberto, ¿te quedás un minutito a lo sumo porque podamos hacer una tanda publicitaria y seguimos hablando de tu, vamos a decir, canal Maravilla? Quédate, por favor.